Ya estamos. Bueno, nos encontramos en el barrio de la Dogana, la antigua aduana. Vamos a penetrar por una estrecha calle, una zona no muy transitada de Venecia. Estamos siguiendo la ruta de un lugar que a ti te interesa especialmente. Un lugar que le llamaban los venecianos el palacio que asesinaba, el palacio que mataba. Sí, además así es un palacio, también se le llamaba el palacio maldito. Los venecianos lo conocen actualmente como el palacio maldito. Es curiosa la historia de este palacio, porque es un palacio construido en 1487 por la familia Dario. La casa, el palacio se llama Cadario. La familia Dario era una familia muy importante, familia de comerciantes. Vamos a entrar, si quieres, en el hasta una parte de la entrada. Bueno, estamos dentro. Es una puerta, por cierto, Eric, especial, extraña. Sí, además da incluso un poco incluso con un poco de miedo, ¿no? A partir de la propia familia Dario, los primeros comerciantes, los primeros propietarios de la casa, del palacio, comienzan a tener verdaderas desgracias familiares. Y es curioso porque desde esa fecha hasta 1992 la mayor parte de los propietarios que ha tenido este palacio o han muerto de forma violenta o se han suicidado. Bienvenidos, buenas noches, amigos. Esta Venecia extraña, esta Venecia diferente. Nosotros, que la conocemos bien, la hemos visto con otra mirada. Una imagen que se me ha quedado de este viaje, que ha concluido hace apenas un par de horas. Os aseguro que tenemos, entre comillas, casi voy a decir el reuma, o la humedad en los huesos, porque el agua alta ha tomado la ciudad. La famosísima plaza de San Marcos tiene ese agua de color indefinido, ha subido el nivel. Las prisiones que vamos a visitar han quedado casi anegadas, se ve, por los ventanucos. Pero sobre todo no había turismo. Era una Venecia solitaria. Hasta me atrevería a decir la Venecia Nera o Venecia Negra, que muchos hablan. Un poco sórdida a las afueras. La crisis, evidentemente, el frío, ha espantado al público habitual. Y estar en estos lugares que vais a visitar con nosotros prácticamente a solas, yo creo que es un lujo para todos, para sentir calles con asesinatos, lugares malditos para los venecianos, carniceros de la muerte, extraños rituales, signos. Sin duda, pocas ciudades, ¿verdad?, como Venecia para escenografía de una novela. Bueno, pues esta noche vamos a investigar. Lo que nos llamó la atención era alguno de estos sitios. Íbamos serpenteando entre restaurantes completamente vacíos, los tristes camareros con su pajarita junto al canal esperando a ver si alguien entraba. Vacío por completo. Uno se va alejando del centro y aparece otro lugar completamente distinto. Cae la noche muy pronto y llegan enseguida las leyendas. Para muchos los aparecidos. Os vais a sorprender la cantidad de historias documentadas que hay. Vamos a comenzar el viaje poniendo como primer punto del mapa este palacio asesino. Casa maldita donde las haya, lo vais a comprobar. Esta noche tenemos mucho que contaros, muchas historias. Va a ser un programa inolvidable, lo vais a ver. Comienza de gondolero, de honor, para meternos por este mundo anegado nuestro compañero Carlos Cala. Venecia tiene dos caras: la ciudad del carnaval, de las máscaras y de las góndolas con parejas de enamorados. Sería la más típica y clásica. Sin embargo, hay una muy diferente por la que vamos a navegar esta noche. Crímenes, fantasmas, palacios de la mala suerte y callejones de la mala sombra. Una urbe al otro lado de la célebre Plaza de San Marcos. Un mundo lleno de misterio y leyenda que vamos a recorrer en vivo. Claro que sí, y en la góndola común de esta noche, pasajeros de excepción. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Quiero saludar ya a un invitado, a un miembro de nuestra familia que nos trae documentos rescatados hoy, pero serán dentro de unos minutos. Madre mía, acabamos de llegar. ¡Qué cantidad de historias! ¡Qué cantidad de historias!
La verdad es que ha sido duro el rodaje por Venecia, el grabar estos sonidos, porque habíamos acudido en otras ocasiones, pero siempre hacía buen tiempo, y nos hemos encontrado con una Venecia, como decía Siker, solitaria, y con una Venecia también que asomaba la neblina cuando caía ya la noche, y también cuando nos levantábamos por la mañana. Y además cuando te adentras en esos palacios preciosos que están junto al Gran Canal, o que están en la Plaza de San Marcos, esas grandes piedras no protegen de la humedad, sino que hay varios niveles debajo de ellos, y todavía el frío se atenúa muchísimo más. Y la verdad es que han sido muchas horas de rodaje, mucho frío en el cuerpo, y ahora cuando ya estamos aquí es cuando lo estamos sintiendo, porque hace nada, apenas 2 horas y pico que hemos aterrizado Iker, y venimos con todos los sonidos para contar a la gente cómo es esa Venecia misteriosa, esa Venecia que normalmente no se conoce. Nos acompañaba como guía de excepción nuestro compañero Eric Fratini. Estábamos delante de una puerta que luego vais a ver tiene varios demonios que significan algo. Vamos a empezar con la historia. ¿Por qué Palacio Asesino? Es una historia de absoluta maldición, lugar ahora abandonado y por donde muchos venecianos no pasan. No, la mayoría de ellos no, aunque dicen que el visitante no sufre la maldición de este palacio asesino. Al contrario, visitarlo, al parecer, se ha corrido el rumor, que da buena suerte. Lo que no puedes es ni habitarlo ni comprarlo. ¿Por qué? ¿Cuál es su historia, su crónica? Vamos a empezar, como decía Eric, con Giovanni Dario. Él era un rico empresario, tenía una hija, construye ese palacio. Además es un palacio de 3 plantas, precioso, con muchas chimeneas, un jardín inmenso decorado con columnas. Estamos hablando del siglo XV. Esa hija se casa con un joven también de una muy buena familia veneciana, pero en cuanto empiezan a vivir en ese palacio comienza el horror y el terror, porque todas las propiedades que tenían empiezan a desaparecer, es decir, se arruinan tanto el padre como el marido, con lo cual la familia entra en un caos de pena y empiezan a suicidarse uno tras otro. Ahí es cuando comienza la maldición de Cadario, siglo XV. Después la casa es adquirida por Giacomo Bárbaro en el siglo XVII, y gracias al sueldo que tenía como gobernador de Candia, pero no la puede disfrutar tampoco mucho tiempo Iker, porque al poco de adquirirla es asesinado en extrañas circunstancias. Arvid Abdol, un rico comerciante de diamantes armenio, se encapricha del palacio, y no me extraña porque es una preciosidad, y lo compra, pero la maldición vuelve a hacer acto de presencia y tras perder todos sus bienes muere en la miseria. El siguiente, un estudioso inglés, Brandon Brown, piensa que el palacio es un buen lugar para escribir, para pensar. Se lleva allí también a un amigo para que le acompañara. Están viviendo desde 1838 a 1842, pero no se sabe cómo ni por qué. Un día los dos deciden suicidarse. El palacio que mata, como ya era conocido en Venecia, se había cobrado 2 nuevas víctimas. Y entramos por la puerta y... ¿podemos contar un secreto? Bueno, abrimos la puerta. Bueno, la verdad es que teníamos muchas ganas de visitar dejémoslo ahí, no contemos nada. Cadario, y es cierto, había una puerta que estaba levemente entreabierta y nosotros pues la empujamos un poquito. Bueno, y entramos un poco y vimos un jardín abandonado de película de terror. ¿Por qué el diablo? ¿Por qué el diablo protagonizando este lugar desde el siglo XV? Es cierto que en la decoración veneciana existía este personaje como decoración, como ornamento, pero esa presencia y esa historia, de verdad que íbamos con Eric Fratini, bueno, pues un poco acongojados, ¿no?, observando todo. Y luego nos sorprendió un pasillo, matas, cristales antiguos rotos, huecos donde se podía ver las escalinatas, las columnas, el lujo. Toda esa visita sonaba así. La lista verdaderamente es curioso porque es interminable la lista hasta nuestros días. Eric, y ahora estamos teniendo una especie de patio interior ya, a un lado el canal, el musgo verde en la piedra, la otra Venecia, está claro, unas rejerías que dan un aspecto como fortificado a esta casa, y de repente esta puerta, ¿qué estamos viendo, Eric? Sí, estamos viendo la puerta principal del palacio, que está metido entre 2 edificios, y esto es y a la izquierda tenemos la puerta de acceso de la Cadario. Si nos acercamos observamos algo peculiar, ¿no? Unos cristales peculiar porque por la historia. Las aldabas
Pero además, si te fijas, las aldabas son cara de diablos. Es una tradición veneciana que desde luego aquí imagino que impresiona especialmente, ¿no? Sabiendo la historia de este lugar donde estamos, estas caras, además de los demonios, atormentados. Sí, además fíjate que la aldaba está colgada de la boca abierta del diablo, ¿no? Y tú dices, caray, como la historia maldita que tiene esta casa, porque, por ejemplo, porque es curioso, la leyenda, claro, siempre las leyendas en Venecia, siempre te hablan de las leyendas de Venecia del siglo XV, ¿no? Porque en el siglo XVI se decía que el fantasma, pero es que es curioso, porque en pleno siglo XX, propietarios de esta casa han tenido muertes violentas, ¿no? Por ejemplo, está el magnate estadounidense Charles Briggs, que era un magnate del acero, ¿no? Charles Briggs compra esta casa para instalarse aquí por recomendación de su amiga Peggy Guggenheim. Porque si te das cuenta, el palacio que colinda con este palacio, con la puerta del palacio, es el Museo Guggenheim. Entonces Charles Briggs, que era un industrial del acero, compra la casa. Este hombre era homosexual y un día aparece muerto dentro de la casa, asesinado. Y era que se había traído un amante suyo, un tal Raúl, que lo mata dentro de la casa en un ataque de celos, lo mata a Charles Briggs y él huye a Inglaterra y parece ser que nunca encontraron al asesino. Estamos todo el equipo, también Carlos Largo, Fermín Agustí y, por cierto, una cosa que nos emociona a todo el equipo, estamos en esas puertas. Por cierto, que los cristales se resquebrajaban, el ambiente se seguro que era de casa de la profecía, pero ahí estaba. Y es que en la calle de al lado la gente como que sorteaba ese pequeño callejón en L. A los venecianos no les gustaba nada. ¿Será porque en el siglo XX las historias trágicas ahí dentro siguieron? Pues fíjate que nos vamos a 1960. El conde Filippo Giordano es asesinado por su amante tras los muros de este palacio. Al parecer, un tal Raúl, que era un joven marinero serbio, le rompe una estatuilla de bronce en la cabeza y huye a Londres escapando de la justicia y nunca más se sabe de él. Después, 1981, la propiedad está en manos de Christopher Lambert. No es el actor, es el manager de la banda de rock The Who. Poco después de adquirirla, se cae por las escaleras de la casa londinense de su madre y se mata en el acto. Se rompió el cuello. Fabrizio Ferrari no hace caso de las habladurías sobre la casa maldita y la compra y al poco tiempo se arruina. Muere en un accidente de coche, pero no solo él, Nicoletta, su hermana, que también vivía en ese palacio, en esa mansión, aparece muerta en un descampado completamente desnuda junto a su coche. La casa pasa a manos de Raúl Giardini, un rico empresario químico, quien se quita la vida de un disparo tras haber sido inculpado por recibir sobornos y por corrupción. La misma suerte corre el tenor Mario del Mónaco. Hay en muchos sitios de la red donde aparece que este gran tenor se mata en un accidente de coche, pero no es así. Cuando va a comprar Cadario, va en automóvil hacia Venecia, y es entonces cuando tiene un accidente, pero no se mata, está 8 meses en cama, eso sí, por las secuelas que le produce ese accidente, y entonces decide no comprar Cadario. Él muere después de un infarto. Luego, posteriormente, pues te cuento casos, por ejemplo, de Christopher Lambert, ¿no? Que tiene el mismo nombre que el actor, pero este es mucha gente en la SER, aficionados a la música, lo conocerá porque él fue el famoso productor de los Who. Él fue el hombre que creó a los Who, al grupo Who. Bueno, pues Christopher Lambert compra esta casa, la Cadario, y viene a Venecia, firma la escritura de propiedad, y su madre le dice que le invita a que se vaya a su cumpleaños, a celebrar una fiesta de su cumpleaños. Total, que Christopher Lambert se va a Inglaterra, se tropieza en la escalera de la casa de su madre y se rompe el cuello, después de haber firmado. Hay 2 anécdotas más curiosas, también trágicas, con este palacio. Una de ellas es la de un cantante de ópera muy famoso que decide venir desde Florencia hasta Venecia en coche, ¿no? Hay muy pocos kilómetros, hay unos 130 kilómetros, para comprar la Cadario, para hacerse cargo de la Cadario y de la restauración, porque él quería restaurarla, ¿no? Entonces, él en el trayecto tiene un accidente muy grave en carretera. Le dicen en el hospital, cuando se está recuperando con su mujer en el accidente de coche, le dicen que claro, que es porque ¿ibas a comprar la Cadario? Es que ese palacio está maldito, y él nunca llega a comprar definitivamente la casa.
La casa permaneció cerrada desde entonces. Está cerrada ahora mismo, Erika, es la gran pregunta, ¿no? Aquí, aquí no podemos entrar. Parece ser que las leyendas han llegado hasta tal extremo aquí en Venecia, o sea que los venecianos son muy aficionados a las leyendas, son muy supersticiosos, y finalmente el palacio está cerrado. Además has visto, para que los oyentes lo vean, por ejemplo, los jardines están totalmente abandonados, las ventanas de estilo oriental están totalmente con tapia, están tapiadas. El jardín está todo con hojarasca, es decir, que tiene un aspecto verdaderamente fantasmagórico. Pues sabiendo todo esto, Eric, ¿qué te parece si nos vamos alejando y dejamos este palacio, la casa que mata, la casa maldita de Venecia, entre sombras?